Bueno, vamos al grano. La pregunta clave de hoy es, ¿qué pasa de verdad por debajo cada vez que ejecutamos una línea de SQL? Y es que es una pregunta que tiene su miga, ¿eh? Porque, a ver, estos comandos los usamos todos los días, casi en piloto automático. Pero, ¿somos conscientes de la increíble cantidad de trabajo que el motor de la base de datos hace por nosotros? Claro, hablamos de comandos como insert, update, delete, lo típico, ¿no? El pan de cada día. Son, como quien dice, la punta del iceberg. Las órdenes que damos, pero la magia de verdad, el grueso del trabajo, pasa por debajo. Y es justo ahí donde vamos a mirar hoy. Y es que, como vamos a ver, un comando nunca es solo eso, un comando. Vamos a levantar el capó para ver qué se cuece dentro. Eso es. Lo que parece una única acción, ¡pum!, insertar un dato, en realidad es una cascada de eventos, una coreografía súper compleja de procesos internos. ¿Y todo para qué? Pues para garantizar que los datos estén seguros y, sobre todo, que sean consistentes. Venga, pues vamos a desgranar ese trabajo oculto. Hablemos de esos procesos que se ejecutan en la sombra para proteger nuestros datos y, de paso, mantener el rendimiento a tope. Fijaos en esto, es como una cadena de montaje. Para que una simple fila se inserte, la base de datos primero tiene que 1. Validar todas las reglas, que no nos estemos saltando nada. 2. Actualizar los índices para que luego podamos encontrar ese dato rápido. 3. Apuntarlo todo en su diario de a bordo, el famoso log de transacciones. Esto es clave por si algo peta. Y ya por último, 4. Buscarle un hueco a los datos, tanto en la memoria como en el disco. Casi nada, ¿eh? Y hablando de reglas, una de las más importantes que comprueba es esta: la integridad referencial. Pensadlo como el pegamento que mantiene las tablas unidas y con lógica. Es el mecanismo que evita que tengamos datos huérfanos, datos que no apuntan a nada y que no tienen sentido. Los ejemplos son clarísimos, ¿verdad? La base de datos actúa como un portero de discoteca. A ver, ¿quieres añadir un pedido para un cliente que no existe? No, no puedes. ¿Quieres borrar un cliente que todavía tiene pedidos asociados? Pues tampoco. Estas reglas las impone automáticamente usando las claves foráneas. Es su manera de mantener el orden. Vale, hasta aquí todo bien. Pero, ¿y si no estamos solos? La cosa se complica. Y mucho. Porque en el mundo real casi siempre hay varios usuarios, varias aplicaciones, todos a la vez intentando tocar los mismos datos. Esta es, de verdad, la pregunta del millón en el mundo de las bases de datos. ¿Qué pasa cuando varias transacciones compiten? Si esto no se gestiona bien, el resultado es el caos. Datos inconsistentes por todas partes. Y de ahí surgen unos problemas, unos fenómenos muy curiosos. El primero de ellos, la lectura sucia. Imaginad la situación. Leemos un dato de una transacción que todavía no se ha confirmado. Por ejemplo, el saldo de una cuenta. Pero, ¡zas!, esa transacción se cancela, hace un rollback. ¿Qué ha pasado? Que hemos leído un dato que en realidad nunca existió. Hemos tomado una decisión basada en un fantasma. Luego está la lectura no repetible. Esto pasa cuando, dentro de la misma transacción, lees la misma fila 2 veces y obtienes resultados distintos. ¿Cómo puede ser? Pues porque entre una lectura y otra transacción se ha colado y ha modificado ese dato. Se rompe por completo la consistencia de lo que estábamos haciendo. Y para rematar, la lectura fantasma. Ojo que esta es sutil. Hacemos una consulta, por ejemplo, dame todos los empleados del departamento de ventas, y nos devuelve 10. Un segundo después, repetimos la misma consulta exacta y ahora nos devuelve 11. Ha aparecido una fila fantasma que antes no estaba, porque otra transacción ha metido un nuevo empleado que cumple el criterio. Entonces, ante todo este posible caos de lecturas sucias, no repetibles y fantasmas, ¿cuál es la solución? Pues las bases de datos nos ofrecen un contrato, un pacto de fiabilidad con 4 garantías sagradas, conocidas por el acrónimo ACID. ACI, atomicidad, consistencia, aislamiento o isolation en inglés y durabilidad. Cada letra es una promesa, un pilar sobre el que se construye la confianza en las bases de datos relacionales. Vamos a ver qué significa cada una. A ver, desglosemos esto. La A de atomicidad es la regla del todo o nada. O se hace la transacción entera o no se hace nada, como si nunca hubiera empezado. La C de consistencia asegura que la base de datos siempre esté en un estado válido. Pasa de un estado correcto a otro correcto. La I de aislamiento es como si cada transacción se ejecutara en su propia burbuja, sin ver el trabajo a medias de las demás. Y por último, la D de durabilidad. Una vez que la transacción se confirma, sus cambios son permanentes. Se ha escrito en piedra, sobrevive a cualquier fallo. Vale, con estas garantías ACID en mente, ya podemos empezar a hablar de operaciones más avanzadas. Y es aquí donde se ve la diferencia, ¿eh? Donde se separa el código que simplemente funciona del código que es verdaderamente profesional, porque entiende lo que pasa por debajo. Un ejemplo clásico, delete o truncate.
A primera vista parecen hacer lo mismo, borrar datos, pero ni de lejos. Delete es una operación DML, de manipulación. Es como un cirujano, va fila por fila, registra cada borrado y activa los triggers. En cambio, truncate es DDL, de definición, es la bomba atómica. No va fila por fila, libera directamente las páginas de datos. Es muchísimo más rápido, sí, pero no activa triggers y resetea los contadores. Hay que saber muy bien cuándo usar cada uno. Venga, otro caso práctico que seguro que a muchos nos suena. Necesitamos actualizar una tabla usando datos de otra, la típica actualización con un join. Parece sencillo, ¿verdad? Pues aquí viene la gracia. No hay una forma estándar en SQL para hacerlo. Cada maestrillo tiene su librillo. Por ejemplo, SQL Server tiene su propio dialecto, pSQL, y lo resuelve de una forma bastante elegante. Permite poner una cláusula from directamente en el update. La sintaxis es muy intuitiva, sobre todo si vienes de hacer selects. Es muy claro, sí, pero solo funciona en SQL Server. PostgreSQL también usa una cláusula from, pero ojo, con una sintaxis un poquito diferente. La tabla que actualizas no se vuelve a mencionar en el from. Es un detalle pequeño, pero es el típico que te puede volver loco si estás migrando código o cambias de un sistema a otro. Y luego llega MySQL y lo hace a su manera, metiendo el join directamente en la parte de arriba del update, muy parecido a un select. Así que fijaos, 3 de los motores más populares y 3 formas distintas de hacer lo mismo. Esto nos demuestra que no basta con saber qué queremos hacer, hay que saber cómo lo hace nuestra herramienta específica. Y todo esto nos lleva a la idea central. Ser un buen profesional de datos no va solo de saberse la sintaxis, va de entender estas compensaciones. Es un juego de equilibrio constante entre la consistencia estricta, el rendimiento, la velocidad y la disponibilidad del sistema. Así que, al final, la pregunta que queda en el aire es esta. ¿Nuestro código se limita a dar órdenes o de verdad está manteniendo una conversación con la base de datos? Entender la diferencia, bueno, eso lo cambia todo.